Un cordial saludo a toda la comunidad universitaria, profesores, estudiantes, todos los que me están escuchando en este momento. Mi nombre es Elsa María Ortiz Casallas, profesora de planta de la Universidad del Tolima, de la Facultad de Ciencias de la Educación y del programa de Literatura y Lengua Castellana. En esta ocasión les voy a comentar acerca de mi última publicación del libro titulado Representaciones Gráficas, eh, Representaciones Sociales Gráficas en dos licenciaturas de literatura y lengua castellana. Es un libro que fue publicado recientemente en enero, salió. Es una serie de publicaciones que he hecho, ya con esto el cuarto libro, investigando sobre este tema tan importante que es la escritura académica y sobre las representaciones sociales, que es un tema que realmente a mí me apasiona porque tiene que ver con la constitución del pensamiento social vía pensamiento crítico, entendiendo un poco que es importante el sujeto, ¿no? El sujeto como elemento fundante de la investigación educativa, que es a él hay que ir a preguntarle qué piensa sobre estos objetos, cómo los vive, cómo viven estas prácticas en la universidad, algo que pues hoy en día está siendo difícil de tener en cuenta en nuestro modelo, ¿no? Entre menos pensemos mejor y entre más hagamos mejor. Entonces, este tema realmente a mí me apasiona, me gusta en la investigación. El objetivo principal fue develar precisamente esas representaciones sociales gráficas que tienen los estudiantes sobre la escritura académica. Es un trabajo que vine haciendo en estas dos licenciaturas durante varios años, en donde yo soy, por supuesto, profesora en una de ellas, en la de presencial de quinto semestre, en la licenciatura de educación a distancia. También soy maestra en el primer semestre de un curso que se llama la lectura y la escritura en la universidad. Eh, el marco teórico que utilicé es un marco teórico que pues hace unos desplazamientos diferentes a, digamos, unas miradas desde la perspectiva no solamente cognitiva, sino desde la perspectiva social y cultural. Yo considero que esa idea de escritura que se tiene de los discursos oficiales no es la escritura que surge en la grieta pedagógica, que surge en la discontinuidad de las prácticas. Allá donde el profesor se enfrenta con esos problemas, es allá donde hay que volcar la mirada y por eso este tipo de estudios que describen etnográficamente, que documentan esas prácticas, pues son muy importantes. Y la escritura mirada siempre en esa composición estudiante-profesor saber que tanto nos hablan ese grupo de investigación de los matemáticos, Chavalak, por ejemplo, en donde es importante concebir todas estas prácticas en relación y con estas tres dimensiones, ¿cierto? Eh, y también mirando un poco de cómo se constituyen estas representaciones sociales, teniendo en cuenta que la tradición, la educación, los medios de comunicación que en este trabajo pues resultan ser muy importantes, el tráfico de la comunicación cotidiana también para comprender esa constitución de cómo se recrean esas representaciones en la misma enseñanza, ¿no? Que es de donde se construyen socialmente. La materia prima, por supuesto, es social, ¿no? Cómo elaboramos esto. Eh, en el marco teórico, pues tenemos todos los teóricos de estas representaciones sociales, los clásicos, como, como Abric, Jodelec, Moscovici, pero no solamente pues ellos, ¿no? Han existido muchos otros teóricos y profesores que seguimos teorizando sobre las representaciones sociales, que a veces no los mencionamos. Tenemos a Banch, Park, Ibáñez, Dois, Chavarría, bueno, una cantidad de teóricos que vale la pena tenerlos en cuenta. Aquí yo tuve muy en cuenta a Jodelet, a Abric también, porque Abric nos brinda esa metodología del núcleo central y los periféricos que nos permiten adentrarnos en profundidad y poder descomponer la representación y tener más elementos para la intervención. Y de la escritura, obviamente teóricos también muy importantes como Camps, Di Stefano, Britos, Lerner, Ferreiro, Di Stefano, Cecilia Pereira, Kalman, Zavala,
Y también tuve en cuenta muchos teóricos desde la perspectiva de la historia, la sociología, la antropología, que me parece que son esenciales y que aportan a los problemas que vivimos en estas prácticas, como por ejemplo Chartier, Desertó, Petrucci, Cardona, es decir, teóricos que han aportado muchísimo desde sus propias investigaciones y disciplinas alrededor de la escritura. ¿Qué resultados pude ver así a grandes rasgos, no? Porque en 10 minuticos uno no puede decirlo todo, más bien pongo puntos en tensión que ustedes pueden ir a dialogar con mi texto y pues encontrar allí elementos y por qué no más adelante hacer un diálogo al respecto. Hay un resultado con esa técnica, porque el diseño metodológico, que olvidé decirlo, estuvo basado en la técnica gráfica que tiene que ver con los dibujos. Nunca había usado esa técnica, es una técnica muy importante porque accede a los modos de subjetividad de las personas que difícilmente se logra capturar en un discurso referencial, por ejemplo. La técnica narrativa, es decir, que a partir de ese dibujo los estudiantes debían desde otra dimensión, ¿cierto? Y desde otro tiempo, escribir por qué dibujaron. La pregunta era, ¿cómo conciben al escritor? Describen en un dibujo cómo conciben al escritor. Y luego escribir por qué dibujaron lo que dibujaron, ¿no? Escribirlo. Y decir para ellos qué era escribir. Y luego debían escoger 5 palabras de manera jerárquica, se les indicaba que ellos le dieran las características más importantes a ese escritor. 5 palabras, 1, 2, 3, 4, 5 en orden jerárquico. Después de que las escribían, debían entonces de esas evaluarlas y dejar solo 3 palabras. Además de esto, pues yo hice algunos grupos de discusión con los estudiantes donde obviamente iba como a esa saturación de datos, a encontrar más cosas que me permitiera pues encontrar todo lo que necesitaba, fuera de que yo pues durante todo el semestre pues los tenía en mis clases y podía ir sacando todos los datos importantes para este trabajo. Entonces, en esos resultados encontré algo que no había encontrado en mis otras investigaciones, dado que no había usado la técnica gráfica. Y es que uno de los elementos que tuvo más vinculación por parte de los estudiantes fue algo que yo denominé en una categoría herramientas, dado que en las herramientas ellos colocaron en el dibujo lo que más aparece siempre es una mesa, un lápiz, una persona, obviamente. Digamos que todo el mobiliario que se ha creado históricamente y que el cual necesita una persona para escribir. Eso fue lo que apareció en primera medida. Desde una mirada también crítica, bajo los marcos teóricos que yo he mirado, porque eso corresponde también a la historia, es mirar el mobiliario histórico que siempre se ha mantenido, incluso que contener esos elementos es suficiente para ya decir que sabemos leer y escribir. Algo así como sucede con las tecnologías, ¿no? Creer que digamos, dotar a todas las instituciones de tecnología es suficiente para que las personas aprendan o se tenga un conocimiento sobre ella, algo que realmente es algo muy falaz porque no es así. Lo mismo pasa con la lectura y la escritura, ¿cierto? Históricamente hemos visto que ese ha sido el mobiliario. Miriam Ferreiro ha sido una de las que ha dicho que la escritura no es un producto escolar, sino una invención cultural colectiva, ¿sí? Sin embargo, la escritura ha sido una de las prácticas que se ha pretendido enseñar siempre sistemáticamente en la escuela, una serie de actividades, de habilidades que los estudiantes deben desarrollar, más allá de si aprenden o no aprenden esta práctica. Bueno, dejémoslo ahí. Eso es una cosa que es importante mirar y que hay que regresar a la historia, ¿sí? Porque la historia es fundamental en la enseñanza de esas prácticas. Otra representación, digamos, muy importante que salió es que la escritura es inspiración, ¿sí? Entonces los estudiantes dibujaron, por ejemplo,
pájaros, sol, astros, corazones, esa mirada de la escritura como inspiración, que fue el segundo nivel más, que tuvo más vinculaciones, y que también en la técnica gráfica se dio, por ejemplo, leo rápidamente lo que escribió un estudiante, que fueron varios los que apuntaron a esto. La imagen que tengo de un escritor es de una persona cargada de sentimientos que lo plasma en hojas, creando historias. La naturaleza inspira libertad. Para mí escribir es eso, plasmar libremente las ideas, una escritura sin ataduras, sin tantas normas como pasa con algunas asignaturas. Es decir, esto yo creo que hay que ponerlo en tensión también, porque esto que manifiestan los estudiantes acá tiene que ver con las representaciones que han construido en la educación básica y media, ¿cierto? Entonces, me parece que es muy importante que los profesores revisemos estas representaciones, porque de igual manera la literatura es un texto y hay que tratarla como un texto también, como un texto que se deconstruye a partir de unas teorías, que surgen propuestas arquitectónicas, ideológicas, políticas, y que, como diría Barthes, el placer del texto, ese placer no es un placer digamos, volando, sino un placer que se agarra también desde lo que Bourdieu denomina ese acumulado que tiene el escritor para poder comprender mejor un texto. Y cada vez que yo logro la comprensión de un texto, es un placer para el escritor, para la persona que está interpretando eso, ¿verdad? Entonces, y también esa mirada también obedecería en lo que es análisis que yo hago como todo investigador, ¿cierto? Con todas sus acumulados y sus neurosis, a varios hechos históricos que tienen que ver con la degradación que tuvo, por ejemplo, la retórica clásica a partir de la Edad Media. Toda esa trayectoria histórica que tenemos que tener muy claro los maestros, esa visión de ciencia moderna, el Renacimiento, esa mirada vertical de ciencia, ¿verdad?, que tuvimos y que todavía prima. Cuando hay ese tipo de miradas, la retórica, la argumentación empieza a tener menos peso. También el romanticismo del siglo XVIII, digamos que dentro de sus características atacó fuertemente toda esa normativa que impidiera una escritura, digamos, libre y natural, todo ese ataque un poco a esas normas de los clásicos. También quizás estas representaciones obedecen a lo que los estudiantes tienen deudora de esa visión del romanticismo, que también hay que encarar de manera importante entre los profesores para poder realizar un mejor trabajo. Y bueno, no puedo hablar de todas las representaciones que encontré. Una última de la cual me quiero referir, que me parece bien interesante en esta técnica que usé, fue que la escritura es un don, ¿sí? Es como de seres extraordinarios. Entonces aparecían dibujos como los de Einstein, Jesús, de Gabo, de todas unas personas que consideran que son profetas. Por ejemplo, lo decían en las palabras, lo decían en la asociación jerárquica, y también cuando escribían sobre la técnica narrativa, digamos que haciendo esa triangulación, que fue muy interesante porque fue, digamos, muy 100% correspondía lo que decían en cada instrumento. Entonces miremos cómo, por ejemplo, los medios de comunicación tienen que ver mucho con esto, cómo a veces a los escritores los engrandecen tanto, pero está bien que lo hagan, pero muestren el trabajo del escritor. O sea, es lo que esconden realmente el trabajo fuerte de escribir, borrar, tachar, y lo que muestran es como la cosa espectacular, como si eso fuera una cuestión que se da de manera lineal y que no tiene, digamos, rupturas cuando uno está escribiendo. Detrás de cada palabra hay una huella, hay una historia que contar, y es lo que no se cuenta. Entonces eso lo ven los estudiantes como que estas personas escriben por la noche y al otro día amanece el libro, como que no hay una explicación del proceso, sino del producto, y eso ha hecho mucho daño. Yo creo que todas estas cosas tenemos que revisarlas, profesores. Una de las conclusiones tiene que ver con eso. La conclusión es que tenemos que hacer una reflexión profunda
de esas representaciones que tenemos los maestros y que además las reproducimos en las clases porque no sabemos que no la tenemos. Como dice Bakhtin, esas entran más de manera corporal que racional y hay que enfrentarlas, hay que despolitizarlas, desideologizarlas. Es un trabajo conjunto, sobre todo porque se da en complicidad profesor, estudiante, saber, y es allá donde tenemos que llegar. También un llamado, esa no fue mi intención de este trabajo, pero me llevó allá a revisar un poco la enseñanza de la literatura en la educación básica y media, a ver qué está pasando allá con la enseñanza de la literatura. Es un discurso like, es un discurso así como de que todo lo que decimos vale. También revisar de pronto qué otros géneros se han dejado de, digamos, de dictar, de orientar en la educación básica y media. Es decir, todo un diálogo pendiente que hay con los maestros de la educación básica y media y de la universidad, que nos sentemos a conversar de todas estas cosas que son valiosísimas y que reconocer esas representaciones sociales son básicas, como nos lo dice Maite Alvarado, como nos lo dice Cecilia Pereira, Mariana Di Stéfano, para la didáctica de la lectura y la escritura. Entonces, profesores, los invito a leer mi libro y que tengamos más adelante diálogos y opciones de poder discutir y hablar. Muchas gracias.